Nosotros vamos a hacer la imitación del óxido con corrosión en un recorte de fibra fácil cortado a láser. Puede ser este modelo o puede ser cualquier otro. Para lo cual vamos a comenzar creando lo que es la corrosión. Para crear un efecto de corrosión necesitamos una textura que nos imite esa corrosión. Existen en el mercado productos que ya vienen, mezclas que ya vienen con texturas más finas, texturas más gruesas. Nosotros lo podemos armar con enduido, con gesso o con pasta para modelar. Vamos a crear un poquito en una bandejita y le podemos poner arena o le podemos poner polenta. Son dos productos que nos van a crear esa textura más fina, la arena, y más gruesa, la polenta. Hoy voy a usar solo la arena. La arena no necesariamente tendría que estar colada, sino si es una arena que está seca y que tiene por ahí granitos más gruesos, más finitos, mejor, porque nos va a dar diferente textura. Mezclamos bien. Ya tenemos la mezcla de la pasta para modelar con arena. Y lo que vamos a hacer directamente sobre la madera es ir aplicando en algunos sectores en forma irregular, como si en esos lugares se hubiera dañado el material con la oxidación. Recuerden que la corrosión es cuando el material se oxidó y se empieza como a carcomer, que tiene ese relieve que produce el mismo óxido. Entonces, esto lo vamos a ir colocando en diferentes sectores, bien irregular. Ahora esto lo vamos a secar muy bien porque lo tenemos que pintar. Entonces tiene que estar seco. Ya tenemos seco la parte que hicimos de textura y ahora vamos a comenzar a pintar. ¿Qué pinceles vamos a usar? Pinceles viejos que tengamos, en lo posible que sean de pelo suave, pero que sean viejitos como para poncear. En una paletita preparé naranja, siena tostado y un chocolate. Puede ser cualquier marrón oscuro y un poquito de turquesa. Lo que vamos a hacer es un óxido de hierro, porque existen muchos óxidos de diferentes metales. Nosotros vamos a hacer un óxido de hierro. Entonces vamos a comenzar con el color naranja. Yo puse un papelito porque como la pieza es chiquita y vamos a poncear, se puede ensuciar mucho la mesa, así que puse un papelito. Tomamos el naranja, bastante cantidad, y empezamos a poncear. Vamos a ir por sectores porque vamos a trabajar húmedo sobre húmedo. Fíjense que tomo mucha cantidad y voy ponceando sobre este naranja. Para bajarlo un poco, vamos a tomar el siena tostado. Un poco del siena tostado y vamos a poncear en húmedo sobre húmedo. Los mismos lugares vamos a ir bajando esa tonalidad. Miren, yo voy girando el pincel para que no quede siempre en la misma posición. Y con el chocolate lo que voy a hacer es
tratar de resaltar un poquito más en los lugares donde está la textura, como que ahí el herrumbre se acentúa más. Voy limpiando cada tanto el pincel, no lo pongo en agua, lo limpio en una servilletita, vuelvo con el naranja y voy ponceando sobre los colores que fui poniendo ahora. Limpio y voy ponceando. Entonces así en húmedo se va mezclando uno con el otro. Y logramos ese efecto del óxido. Ahora se los voy a mostrar más cerquita para que vean. ¿Por qué hacemos ponceado en la parte lisa? Para que también ya tenga esa textura que produce el óxido. ¿Lo llegan a ver ahí? Ahí se ve. Si hago así, se ve con el brillo de la luz la textura que provoca el ponceado del pincel, y la otra textura más gruesa es el producto que pusimos antes. Entonces vuelvo a tomar el naranja y sigo dándole de base en forma así ponceada, y antes de que se seque le aplico los otros colores y así voy trabajando toda la pieza. Ahí tenemos ya toda la pieza pintada. Lo que tenemos que hacer ahora es secarla muy bien para darle el último toquecito con el color turquesa. Ahí ya tenemos la pieza seca y aproveché la pintura, la pinté también del otro lado, no le hice la parte de herrumbre, pero bueno, está oxidada también. Y ahora lo que vamos a hacer es el último detalle. Vamos a tomar un poquito de turquesa, lo vamos a aguar. Y vamos a colocar en algunos sectores un poquitito de turquesa. Podemos echar con un rociador para que esto vaya corriendo. Si no tenemos un rociador, con el mismo pincel tomamos agua sola, y hacemos que corra el color turquesa, que vaya chorreando y que vaya corriendo. Así tiene apenitas un tono de turquesa en algunos sectores. ¿Ven? Hago presión con el pincel, lo ayudo con el rociador o lo ayudo con el mismo pincel con agua. No mucha cantidad, sino en algunos sectores. Más que nada en la parte que tiene el herrumbre. Ahí se puede apreciar los pequeños toquecitos de turquesa. No demasiada cantidad. Y esto lo vamos a secar. Ahí ya tenemos seco el detalle que le hicimos con el color
turquesa. Apenitas. Lo mismo le hice del otro lado. Bueno, a esto solamente le resta pasarle una mano de barniz extra mate, porque es una pieza oxidada, así que no tiene que brillar, pero sí tiene que tener una protección. El barniz también lo apliqué con el pincel ponceando para que mantuviera esa textura rugosa que a veces provoca el óxido. De la misma manera que pusimos la pintura, ponemos el barniz. Y bueno, ya estaría la pieza terminada. En este proyecto vamos a realizar un cartel como si fuera una chapa que está oxidada y que aparte tiene corrosión, que es cuando la chapa se empieza a carcomer, a producir como agujeritos, volumen. Bueno, todo eso vamos a nosotros realizar sobre esta maderita que tiene 30 por 40. Le voy a dar una base de color directamente de un azul. Ya tiene dos manos del color azul, en este caso usé el azul, pero como esto va a ser una chapa, tiene que estar impecable, perfecta. Entonces lo que vamos a hacer es darle una mano de lija suave, una lija bien finita, para crear esa suavidad, esa tersura que tiene la chapa en sí. Y después le vamos a dar una mano más de color. Si ustedes pudieran tocarla, acá está súper suavecita y bien pareja, y acá tiene porosidad todavía de la pintura. Así que yo voy a seguir lijando en forma circular hasta terminar toda la madera. Ahí tenemos la madera impecable. Ahora le vamos a dar una última mano de color. Ya tiene la última mano, está seca, lista para comenzar a trabajar. Como va a ser un cartel símil chapa oxidada, yo elegí un stencil que se presta como para un cartelito de chapa. Ustedes pueden elegir el que quieran. Entonces lo vamos a centrar y lo vamos a sostener con cinta de papel.
¿Por qué? Porque acá tiene muy al borde el recorte del stencil. Entonces se nos puede llegar a pasar. Tapamos siempre lo que no queremos que se pueda marcar, que en este caso puede ser el agujerito del stencil, y el resto ya estaría. Lo vamos a hacer en color blanco. Pincel taponador o de cerdadura, técnica de pincel seco. Mojamos, descargamos y descargamos en una servilletita o en un trapito, y en forma circular empezamos a realizar el stencil. Cuando el stencil tiene una apertura muy grande, un calado muy grande, a veces con el pincel seco no queda bien. Entonces ahí usamos la esponjita bien descargadita y ponceamos en los sectores estos que son mucho más grandes para que quede más prolijo. Y ahí tenemos nuestra chapa con el stencil ya colocado. Ahora lo que vamos a hacer es secarlo bien y le vamos a dar una mano de barniz. ¿Por qué? Porque la chapa de por sí es brillante. No le vamos a dar igual uno brillante, le vamos a dar uno mate. Cuando se oxida, sigue manteniendo cierto brillo más apagado. Por eso le vamos a dar el barniz mate. Y después vamos a hacer la parte de óxido y corrosión, que esa es opaca totalmente. Entonces, primero lo secamos, le vamos a dar una mano de barniz y después seguimos con los pasos de el óxido. Ya tengo mi cartel, imitación chapa, barnizado, y ahora lo que vamos a hacer es crearle la corrosión en los bordes, básicamente, y para ello vamos a mezclar pasta de modelar o enduido con algún producto que nos dé volumen. Estas pastas vienen ya preparadas, pero nosotros lo podemos hacer en forma casera, con arena o con polenta. Si queremos una corrosión más suave, le ponemos arena. Si queremos una que sea más gruesa, le vamos a poner un poco de polenta. Entonces, a esta pasta que tenemos acá, le vamos a mezclar un poquito de arena. Esta arena no está colada, así que tiene algunos granitos más gruesos que otros, pero ya le va dando textura. Lo mezclamos bien con una espatulita. Sientan el ruidito. Eso es la arena que se está mezclando con la pasta de modelar. Podemos hacer algunos sectores con esta textura y otros, por ahí los hacemos con una textura un poquitito más gruesa. Entonces, tomamos el cuadro, la placa, la imitación chapa, y con la espátula vamos a ir haciendo esto en forma irregular. ¿Ven? Comúnmente siempre se empieza, la parte de la corrosión se empieza a notar en los bordes.
Entonces lo hacemos así, en forma irregular. ¿Ven? Y así lo vamos a hacer en todo el contorno de la madera. Ahí ya coloqué en todo el borde de nuestro cartel la pasta que recién armamos con la pasta para modelar y arena. Como me quedó un poquito, le voy a agregar un poquito de polenta para hacerla más rústica, y eso se lo voy a agregar en algunos sectores, no en todo. Y esto ahora lo tenemos que secar muy bien porque vamos a pintar arriba de la textura. Así que yo lo voy a secar y después continuamos. Ya tenemos seco toda la parte que hicimos de la pasta para modelar. Lo que tenemos que hacer ahora es pintar con el mismo color de base. O sea, yo dejé acá un poquito del mismo color que tenía de base y con un pincel suave y ponceando vamos a pintar toda esa textura que hicimos recién. Y después lo tenemos que dejar secar. ¿Ven? Cómo se va cubriendo, pero ponceando, ¿sí? Toda la textura que nosotros recién terminamos de hacer. ¿Sí? Así tenemos que hacer toda la vuelta y dejarlo secar. Ya tenemos seco toda la parte que pintamos con el color de fondo sobre la textura que habíamos realizado con la pasta para modelar, arena y en algunos sectores con un poquito de polenta. Ahora vamos a comenzar a crear ese efecto óxido, para lo cual vamos a utilizar pinceles viejos. Esos pinceles que ya, por más que los lavamos, están impecables, pero a su vez los pelitos ya no se juntan, ¿ven? Que son de pelo suave, pero que están en estas condiciones. Por eso nunca hay que tirar los pinceles, porque siempre nos van a servir para diferentes técnicas. Entonces vamos a tomar uno de los pinceles y en la bandeja yo preparé naranja, ocre, un siena tostado y un chocolate. Vamos a comenzar en un sector a colocar un poquito del siena tostado, ponceando para que cubra toda esa superficie que nosotros creamos textura, y nos vamos un poquitito más afuera de esa textura. Tomamos un poquito de naranja y vamos mezclando para crear una diferencia de color, ¿ven? Es mínima, pero se va a ir notando. Y ahí vamos mezclando, limpiamos el pincel y le podemos poner un toquecito del ocre. Fíjense que yo trabajo todo en húmedo, ¿ven? Porque el óxido no está todo parejo. Va a tener sectores más claros y sectores un poquito más oscuros. Entonces vamos a ir tonalizando con todos los colores que tenemos en la paleta. Y un poquito del chocolate para ir oscureciendo, y ahí nos vamos a ir más sobre la parte que no tiene textura, ¿ven? Porque el óxido no termina solo en el herrumbre, sino que
es un poquito más. El herrumbre ya cuando ya el óxido caminó mucho. Entonces ahí un poquitito más afuera de la textura, en forma siempre irregular, vamos a ir poniendo más que nada el color más oscuro, que es el chocolate. Entonces, repito todo este procedimiento, descargo y voy haciendo pinceladas, ponceadas en todo este sector. Limpio, le pongo un poquito del siena tostado, un poquito del ocre, y ahí voy matizando y voy mezclando. Y por último, un poquitito del chocolate descargado, y me voy extendiendo sobre la parte que está más lisa. ¿Ven cómo va quedando ya la parte del herrumbre? Si quiero oscurecer un poquitito más acá, por ahí lo vamos viendo, y ahí le agrego un poquito del chocolate. Y ahí ya se parece muchísimo más al óxido. Hacemos uno de acá y después el resto es todo repetitivo. En este caso voy a tomar primero el siena tostado, limpio el pincel, un toque de naranja, limpio, le pongo un toquecito del ocre y un poquito de chocolate. Siempre en forma irregular. ¿Ven cómo va quedando? Bueno, ahora esto lo repetimos en toda la superficie del cartelito y se los muestro ya terminado. Bueno, ahí ya tengo completo todo el borde de lo que sería nuestra chapa oxidada. Ya está todo pintado. Y nosotros le habíamos dado, ¿se acuerdan? Barniz, un barniz mate, yo le di 2 manos. Podía ser un barniz brillante, pero considero que si la chapa ya está un poco envejecida y oxidada, ese brillo que tiene natural la chapa es como que baja un poco. Entonces le di un barniz mate 2 manos. Fíjense que igual, con un poco de luz, algo tiene de brillo. A este sector que terminamos ahora lo tenemos que proteger. Y lo que vamos a hacer es darle solamente a este sector barniz extra mate, porque no puede brillar la parte que está oxidada. Así que bueno, para terminar el trabajo le damos ese barniz y ya estaríamos.
En este caso vamos a realizar el efecto óxido, pero con un material de artística. Vamos a utilizar el set o kit que viene de EQ, que tiene la pintura base y el activador. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo directamente sobre la madera sin colocarle ningún tipo de color de base. Y también le vamos a agregar un cartelito que lo voy a hacer con un recorte de cartón finito, lo saqué de la base de un talonario, y un pedacito de cartón corrugado. Así que yo voy a preparar este cartón con base blanca y le vamos a colocar un stencil. Ya tenemos el cartoncito con 2 manos de base blanca, siempre dejando secar entre mano y mano. Y lo que vamos a hacer ahora es un stencil. Yo tengo estos 2 modelos, voy a elegir uno y lo vamos a aplicar en el cartoncito, como ya sabemos, con la técnica de pincel seco. Podemos sostenerlo si quieren con cinta de papel o tapar el sector que no queremos que se imprima. Con pincel seco, pincel de cerdadura, descargamos y en forma circular realizamos el stencil. Y así nos quedó el stencil aplicado en el cartoncito. Ahora lo que vamos a hacer es pegar el cartón y el pedacito que teníamos de cartón corrugado sobre la base del cajoncito. Así, superponiendo uno con el otro en forma simétrica. Lo podemos hacer con cola vinílica o con silicona fría. Ahí tenemos pegado el primer cartón, el corrugado. Una vez que está bien pegado sobre este vamos a pegar el que pintamos recién. Ahí pegué los 2 cartones y lo que estoy haciendo es colocándole unas chinches a modo de remache en las puntas. Y así nos quedaría el frente de este cajoncito. Ahora lo vamos a oxidar. Bueno, ya tenemos todo pegado, tenemos el detallecito de las tachitas y como les dije al principio, no le vamos a dar base, no le vamos a dar absolutamente nada, directamente vamos a trabajar con la pintura base del óxido real que ya viene preparado de EQ. Lo pasamos con pincel. Lo que vamos a hacer es darle una mano, lo dejamos secar y le vamos a dar una segunda mano. Vamos a pasar por acá, por arriba del cartón que pegamos y arriba de las tachas también. En la parte blanca lo vamos a hacer como en forma irregular. Mientras yo hago todo esto, vamos a hacer en forma rápida, después les muestro cuando esté seco antes de darle la segunda mano.
Ya tenemos las dos manos del producto base secas. Ahora lo que nos queda es pasarle el activador. Vamos a poner un poquito en un recipiente aparte para no contaminar todo lo que viene en el frasquito. Y con un pincel empezamos a colocar el producto en el mismo lugar donde habíamos puesto la base. Y esto hay que dejarlo un ratito actuar hasta que seque y oxide. Lo dejamos actuar hasta que empiece a oxidar. Fíjense que yo acá abajo ya lo había hecho y así oxidó. Igual ahora, una vez que esté seco, termino de pasar el producto en todo el resto de la pieza y una vez que esté terminado se los muestro. Ya tengo toda la pieza con dos manos de la pintura base y se está terminando de secar. Ven cómo cambia de color, que queda como un gris, una cosa blancuzca. Ahí se está secando. Ahora cuando se termine de secar, le ponemos el activador a toda la pieza. Ya tenemos el cajón seco y barnizado. Una vez que se terminó ya de producir el efecto óxido, le pasamos un barniz extra mate. Y ahí les muestro cómo quedó la madera con el efecto óxido. Fíjense, realmente parece un metal oxidado. Miren abajo, la parte blanca que también se produce del óxido. Adentro no tiene base directamente sobre la madera del cajoncito. Y también se oxidó la parte del cartón corrugado y el otro cartoncito que habíamos realizado con el stencil. Así que bueno, ahí tenemos el trabajo de efecto óxido con un producto de artística directamente sobre la madera sin base.